funciones principales, entonces, tiene la creación de nuevas especificaciones de trabajo, desarrollo e implementación de sistemas informáticos, es decir, de aplicaciones y programas, ¿verdad? Con un objetivo como tal, básicamente facilitarle la vida al ser humano, ¿verdad? Sistematización de procesos, ya sea industriales o de cualquier índole, la optimización de métodos y sistemas informáticos existentes, o sea, es decir, también el mejoramiento, ¿verdad?, de cada una de estas aplicaciones. Por ahí han escuchado usted el término de las versiones, ¿verdad?, o las actualizaciones, porque se crean nuevas mejoras, o se corrigen algunos errores, ¿verdad?, que han estado representando las aplicaciones para poder funcionar, ¿verdad? Pues más adelante vamos a hablar y surge mucho el tema de la famosa pandemia, ¿verdad? Pero al parecer muchas empresas consideran estar preparadas, ¿verdad?, para cuando pasó esto y se dieron cuenta de que sus servicios no fueron capaces de funcionar, sus plataformas cayeron, ¿verdad? Para no hablar específicamente de algo, el tema del Internet estuvo casi en una cuerda floja, ya que nunca se previó, ¿verdad?, tener tanto tráfico de información en algún momento, y al esto ocasionar, pues, estuvo casi a punto, ¿verdad? Tal vez a otros niveles, pero casi a punto de desvanecer todo este tipo de infraestructuras, porque eran superadas las líneas de conexión que existían en el mundo, hablemos, ¿verdad? Porque esto pasó en todos lados, ¿verdad? Por último, facilitar la automatización de datos, ¿verdad? Como les decía, la idea es apoyar, mejorar con un par de clics, un par de enters, ir facilitando tanto, pues, los resultados como el ingreso de los datos, ¿verdad? Y en el ingreso de los datos, más adelante vamos a revisar, que es una fase bastante importante, que eso depende qué es lo que van a contener los programas o los sistemas informáticos, ¿verdad? Bueno, avanzando con los conceptos, y como les repito, es parte introductoria, pues aquí vamos a tocar, por decir con pinzas, algunos conceptos de diferentes temas. En este caso, pues tenemos lo que son los sistemas de tratamiento de información o simplemente sistemas de información. Cuando vimos este término, pues por lo general pensamos simplemente en lo que es el programa, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver que más que el programa es un conjunto de elementos que conforman esto, ¿verdad? Y para eso, pues hay algunos algunos conceptos básicos, ¿verdad? Como lo que sería un dato. Según la teoría, entonces, un dato es simplemente la inclusión de cualquier hecho, de una cifra, de una palabra, de un símbolo o de una gráfica, etcétera, ¿verdad? Que representan una idea, un objeto, una condición o una situación. Entonces, son la materia prima de la cual sería la información. Es decir, que por este lado tenemos los datos, ¿verdad?, que son valores sin mayor interpretación, y por el otro lado ya tenemos esa compilación de datos para formar lo que sería la información, ¿verdad? Entonces, como ejemplos, abajo tenemos una serie de símbolos, pero si analizamos el primero, para mí, pues puede ser el símbolo de Quetzal, ¿verdad? Que es lo que interpreto. Para alguien puede ser solo una Q, para alguien puede ser una ruedita, para alguien puede ser un círculo con una rayita, ¿verdad? Alguien puede tener una imaginación más avanzada y puede decir que es la cabeza del muñequito, que está así como cayéndose, ¿verdad? Entonces, la idea es que cada uno de estos valores van a representar algo siempre, pero se va a hacer distinto según lo interprete la experiencia del usuario. Sin embargo, cuando estos valores son ordenados, ¿verdad?, y son compilados de una forma lógica, pues se convierten en lo que sería la información. Esta consiste en datos seleccionados y organizados con respecto a un usuario, a un problema, al tiempo, ¿verdad?, del tiempo o el contexto, al lugar y a la función que se esté realizando. Como ejemplo, pues tenemos un párrafo, ¿verdad?, donde nos dice que José imparte el curso de programación en el Salón H1 del edificio J3 en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de San Carlos, todos los martes del primer semestre de 7 a 9 horas. Entonces, lo que representa son varios datos, ¿verdad?, que por sí solos pues pudieran decir cualquier cosa, pero ya compilados de una forma lógica, pues van a representar
lo que conocemos como información, ¿verdad? Y prácticamente esto pues es todo lo que maneja una computadora o lo que maneja un sistema, simplemente datos. O sea, obviamente pues están disfrazados de otras maneras, pero son puros datos. Como les había dicho entonces, como sistema de información, vamos a reconocerlo según la teoría. Pues aparecen muchas fuentes bibliográficas como SI, en algunos casos como SIG, pero SIG pues ya representa lo que es un sistema de información gerencial. Sin embargo, como SI, pues es el término más común, un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o un negocio. Entonces, el fin es que tenga un beneficio. En algunas ocasiones, pues nos vemos con las experiencias que cuando se aplica o se desarrolla algo o se implementa algo en la empresa, siempre está el rechazo al cambio por parte de los usuarios, por los errores que genera, por las plataformas que no son rápidas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y pues esto surgen siempre estas ideas de que estábamos mejor antes o que esto vino a complicar, pero en sí el objetivo pues es que esto sea una mejora, ¿verdad? Que sea un apoyo como tal. No nos va a resolver la vida, ¿verdad? Porque si estamos analizando, todo esto funciona de acuerdo a las instrucciones que el usuario le genere, ¿verdad? Pero el fin es, como dice, apoyar a las actividades, ¿verdad? Eh, Son cuatro los elementos que se mencionan, lo que es el equipo computacional, ¿verdad? Lo que es el recurso humano, los datos o información fuente y los programas, ¿verdad? O aplicaciones que estamos utilizando. En este caso, si analizamos estos cuatro elementos, pues también están siendo utilizados pues el día de hoy en cada una de nuestras estaciones de trabajo o nuestros puntos de conexión, donde el equipo computacional pues representa cualquier aparatito que ustedes tengan para esto, ¿verdad? El recurso humano, ustedes como usuarios, los datos o información, lo que estén manipulando y los programas en los cuales están conectados, pues están apoyando. Entonces, esto funciona a un nivel muy pequeño e individual, como también a niveles muy amplios ya en una empresa, ¿verdad? O en una organización como tal. Entonces, prácticamente representa lo mismo. Obviamente, cuando más complejas sean las operaciones de una empresa, pues más compleja va a ser también toda esta infraestructura con el fin de mejorar y de facilitar las tareas de las personas. Para esto, entonces, los sistemas computacionales implementados como dispositivos electrónicos, cuando hablamos de dispositivos electrónicos, puede ser una computadora, un teléfono, una tablet, ¿verdad? Cualquier elemento que ustedes utilicen para este tipo de actividades. Sin embargo, esta teoría pues está muy basada en lo que es la computadora, como les había dicho en la sesión anterior, ya que hoy en día se considera todavía como la herramienta, ¿verdad? Más general o más estándar para poder realizar todas estas operaciones. Hoy alguien va a decir, no, yo prefiero trabajar en la tablet, en el teléfono hago de todo. Sin embargo, pues repito, hay muchas actividades que resultan siempre ser más cómodas trabajarlas todavía en la computadora. Eh, Se permite el procesamiento automático de información conforme a tres fases, ¿verdad? O a tres tareas básicas para no equivocarnos con lo que dice la teoría. Estas tareas son fáciles, lo que es la entrada, que sería la captación de la información, o datos fuente, ¿verdad? Dicho de otra manera. El proceso, que es la transformación de la información, y por último la salida, que sería la transmisión de los resultados. Pues la entrada podría decirse que es la más delicada de estas fases, de estas tareas, ¿verdad? El proceso debería de haber siempre un cambio, un cálculo, una transformación de los datos. Y por último, la salida puede ser en medios físicos o medios digitales, ¿verdad? Eh, Como algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Entonces, de lo que representarían estas operaciones, tenemos como entradas datos generales del cliente, nombre, dirección, tipo de cliente, etcétera, políticas de crédito, límites de crédito, plazos de pago, facturas,
depuraciones, etcétera, ¿verdad? En el proceso, como les había dicho, debe haber una transformación de estos datos, como el cálculo de antigüedades de saldos, cálculos de intereses moratorios, cálculos de un saldo de un cliente, ¿verdad? Pues aquí está basado en puros números, pero no necesariamente son solo números los que se analizan, ¿verdad? Salidas, informes de pagos, estados de cuenta, pólizas, consultas de saldos en una pantalla de cualquier terminal, ¿verdad? Y esos son algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de un estado de cuenta, ¿verdad? De repente les llega por correo o hoy en día, no sé por qué otros medios, al teléfono, y ustedes pues llegan y solo lo revisan y dicen, bueno, gasté esto, sí es cierto, ¿no? Y eso es lo que tengo que pagar de mi tarjeta. Pero para que esa información pudo haber llegado, pues hay unos procesos, un proceso, ¿verdad? Para atrás, digamos, del ingreso de datos, desde que lo que hubo un cobro, el requerimiento de datos, el registro, ¿verdad? El descuento de este pago, ¿verdad? O ponerlo, digamos, en un estado de inmovilidad de alguna manera. Y así pues hay una serie de pasos para poder llegar a estos datos. Entonces eso es lo que representa, ¿verdad? Y en esta parte aparece el almacenamiento, que les podría decir que es para mí pues a criterio el boom, ¿verdad? De todo este rollo, el éxito, ya que por medio del almacenamiento podemos registrar, ¿verdad? Todo este tipo de transacciones, ya sea modificarlas, consultarlas o poder traerlas de vuelta en algún momento, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver cómo el ciclo básico, pues no es considerado, pero es algo que ya ya es parte de, ¿verdad? Entonces, imagínense hacer todas las tareas y para al final compartirlas, imprimirlas y no poderlas almacenar, sería algo complicado, ¿verdad? Entonces, les mencionaba, ¿verdad? Según la teoría, menciona el ciclo básico del procesamiento, ¿verdad? Como un método sistemático para manejar datos y obtener información deseada, y está constituida por las tres etapas que habíamos mencionado. Son etapas unidireccionales, quiere decir de que solo van en una dirección y no puede una anteponer a la otra según el orden que ya está establecido, ¿verdad? Les había dicho, ¿verdad? Que en el tema de la entrada es, por decirlo así, la parte, pues no podríamos decir más importante, sino más delicada, ¿verdad? La entrada consiste en la recuperación de los datos requeridos, operándolos de una forma adecuada para su procesamiento. En esta etapa, los datos deben de registrarse de una manera adecuada para que el sistema de procesamiento, perdón, para el sistema que se esté utilizando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de datos de entrada, por lo general, pues va a ser todo lo que un usuario, ¿verdad? Va a ingresar a la computadora o a un sistema como tal, y pues es donde de alguna manera se debe tener cuidado de qué es lo que se está ingresando. Eh, si vemos a nivel de sistemas, pues esto ya existe, los sistemas lo hacen de forma automática, pero y en tiempos muy rápidos, ¿verdad? Pero se basa en cuatro fases, ¿verdad? Primero la edición, que es seleccionar datos significativos y eliminar lo que no se necesita para este proceso. Luego de eso tenemos la codificación, que es la estandarización de estos datos con el fin de ahorrar tiempo, esfuerzo y espacio por medios alfanuméricos, numéricos y alfabéticos. Una forma de interpretar esto se me ocurre, si ustedes han tenido la opción de verificar algún tipo de inventario, se han dado cuenta que a los datos que se les coloca un número, ¿verdad? Correlativo o algún código, es porque para el tema de los sistemas es mucho más fácil identificar, ¿verdad? Un conjunto de datos donde la etiqueta únicamente es un código. Entonces, a eso se refiere la codificación en este caso, basada en los datos. La conversión se utiliza para transformar los datos de un tipo de registro a otro por medio de un tipo especial. Esto es cuando de repente hay necesidad de compartir la información, ¿verdad? Esta información va a variar según su forma de registro, ¿verdad? De acuerdo al tipo de unidad en la que está almacenada, pero la naturaleza de los datos va a seguir siendo la misma. O sea, ustedes, por ahí alguien no trabajó alguna tarea, se la va a compartir a un compañero, ¿verdad? Y este pues
va a ir a otra máquina o a otra versión del programa y va a aperturar la información, el registro, o la tiene almacenada en un USB, por ejemplo, y va a cambiar el registro, ¿verdad? Pero no va a cambiar lo que va a aparecer en la pantalla, va a ser exactamente lo mismo, en teoría, ¿verdad? Entonces, eso se repite. Y por último, la verificación es una función mediante la cual se asegura que todos los pasos del proceso del registro de datos se realicen sin error. Entonces, repito, estas fases las realiza de forma semiautomática, ¿verdad? Cualquier sistema. Si no, nos dice que es un error, que no es posible. O de forma manual, pues también lo hacemos o lo tendríamos que hacer a la hora de hacer una recabación de datos, ¿verdad? Para poderlos ingresar a alguna línea de alguna base de datos, alguna lista de datos, ¿verdad? En la parte de esta área de sistemas se dice, ¿verdad? Que si lo que recolectamos lo ingresamos a un programa es basura, los resultados finales también serán basura, ¿verdad? Lo que representa es que depende de lo que estemos ingresando, van a ser los resultados a futuro, ¿verdad? El proceso, pues es la etapa en la cual se realizan y ejecutan todos los cálculos o pasos necesarios con los datos de entrada, ¿verdad? Se realizan a través de programas y aplicaciones diseñadas por programadores que indican de forma secuencial cómo resolver un requerimiento. Para nosotros, pues un usuario común y corriente, ¿verdad? Esto nos permite hacer los clics generando las instrucciones, pero esto ya está pregrabado para que automáticamente se realicen ciertos procesos, ¿verdad? Y repito, sí debe haber un cálculo, una transformación, un cambio, una modificación, etcétera, para que el proceso tenga objetividad, ¿verdad? O la compilación, ¿verdad? De un conjunto de datos, como habíamos dicho, ordenada de una manera lógica. La salida sería entonces el resultado del procesamiento de los datos que representa la información deseada, ya sea por medios físicos o medios digitales. Aquí nos dice la teoría que a través de dispositivos de salida los usuarios pueden visualizar los resultados que surgen del procesamiento de los datos, ¿verdad? Para poder llegar a esta parte, como le repito, tuvo que haber un proceso, ya sea corto o largo, de la transformación y el análisis de los datos. Y para eso, pues es bien importante que más adelante vamos a ver de las diferentes escalas, ¿verdad? De un sistema de información, pero a manera de ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquella persona que es el punto de venta, ¿verdad? O aquella persona que hace la transacción o la que le da la cara al usuario. Es bien importante entonces que desde ahí se haga una buena segmentación de los datos para que estos datos ingresen pues lo más verídico posible, ¿verdad? Bueno, repito, estamos revisando parte de la teoría básica. Si surge alguna duda en el camino o alguna pregunta o algún comentario, pues lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Lo pueden ir interpretando, pueden interrumpir. De hecho, cada vez que ustedes se conectan, pues de manera de paréntesis, les había mencionado, ¿verdad? Que una de las responsabilidades, por favor, que tienen es hacerle silencio a su micrófono, ¿verdad? Para no interrumpir, ¿verdad? Entonces, en el caso de hoy, pues se han estado conectando algunos compañeros después de la hora que habíamos establecido. Sin embargo, no, pues estoy aceptando, ¿verdad? Ya que repito, puede ser que algunos no se conectaron en la sesión anterior, pero la idea es de que podamos podernos conectar lo más puntual posible para no tener este tipo de interrupción. Otra corrección era que por favor me agregaran el número de carnet, seguido el nombre y apellido, ¿verdad? Para futuras sesiones. De hecho, pues ya la mayoría lo ha corregido. Solo tenemos ahí a Rodolfo Beltetón, ¿verdad? Y a Héctor Pacay, que no lo han hecho todavía. De ahí los demás, pues creo que ya captaron bien. Sí estuvo éxito el flujo de información que se les trasladó, ¿verdad? Entonces, eso sería manera de paréntesis. Bueno, continuando, ¿verdad? Si nadie tiene dudas, pues eh, continúo en esta parte. Eh, por aquí aparece entonces una diapositiva donde dice, nos aparece una imagen de lo que conocemos como una computadora, ¿verdad? Básicamente una portátil, o podemos pensar simbólicamente en una computadora de escritorio. Para esto, yo les decía, hoy en día pueden existir diferentes
herramientas o equipos con los que ustedes realicen las mismas tareas. Sin embargo, para nosotros, según la teoría, vamos a hablar de la computadora, ya que de ella dependen muchos procesos a niveles estándares, estándar, ¿verdad? En la mayoría de organizaciones. Entonces, vamos a repasar qué es lo que es una computadora. Bueno, ahí la imagen pues está como queriendo interpretar qué hacer, ¿verdad? O qué es. Esto va a depender básicamente de la experiencia que tengan cada uno de ustedes con un equipo. Para alguien, pues, poder sirve para hacer las tareas de la universidad, para alguien sirve para hacer tareas específicas de su trabajo, utilizar algún programa, alguna plataforma, para alguien pues solo sirve para jugar solitario, ¿verdad? Para alguien para conectarse al Facebook, ¿verdad? O sea, va a depender de lo que ustedes han tenido como experiencia dentro de la máquina, ¿verdad? Pero según la teoría, simplemente esta es una máquina electrónica que recibe eh, y procesa los datos para convertirlos en información útil. O sea, eso es lo que simplemente hace esta máquina, ¿verdad? Pues hoy en día nos las han puesto más coquetas para que sea más cómo utilizarlas, pero a nivel de máquina, entonces solo es un conjunto de circuitos electrónicos y componentes magnéticos al que el hombre debe indicarle cómo manipular esos símbolos que el mismo hombre ha creado. O sea, es decir, este desarrollo, pues, no las máquinas han inventado las máquinas, ¿verdad? Sino que el hombre es el que está en esta insistencia constante en lo que son las nuevas invenciones. Puede realizar las siguientes operaciones a nivel de máquina, solo puede sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿verdad? Tiene la posibilidad de comparar un número con otro, una letra o un símbolo con otro, ¿verdad? Identificación si estos números son positivos o si estos números son negativos o tienen un valor neutro, ¿verdad? Ejecución de cálculos, ¿verdad? Eso sí, bastantes cálculos, todo tipo de cálculos. Y por último, la emisión de mensajes. Entonces, a nivel de máquina es lo único que puede hacer. Y ustedes, pues, yo todavía no he tenido la oportunidad de que una máquina hable o que nos dé pues una máquina común y corriente, ¿verdad? O que nos dé ahí las instrucciones por medio de voz. Esto va a pasar, obviamente, en algún momento. Sin embargo, hoy pues ya algunos asistentes como Cortana, como el famoso Siri, ¿verdad? En otros sistemas operativos donde sí es capaz de generarnos las instrucciones por medio de voz. Pero básicamente una computadora son pantallitas de las que nos aparecen dándonos algún mensaje, ¿verdad? O dándonos algún error o algo así, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Bueno, jóvenes, estamos a punto de desconectarnos ahorita. Para aprovechar el tema del tiempo, pues no vamos a hacer ningún descanso. Bueno, para los que están conectados, me cortó, ¿verdad? No terminé de dar las indicaciones, pero la idea era que nos volviéramos a conectar, como ustedes lo han hecho, para darle continuidad. Entonces, solo esperemos un par de minutos a que se conecten los otros compañeros y continuamos. Bueno, vamos a darle seguimiento entonces a esta parte. La mayoría ya estamos más de la mitad. Los compañeros se estarán agregando ahorita y se
dio tiempo de irse a tomar el cafecito y volver, ¿verdad? Entonces, vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Ya que tenemos una actividad antes de que finalice esta sesión. Eh, eh, Les decía, entonces, parte de la teoría nos dice que simplemente eso es lo que hace a nivel de máquina, ¿verdad? Entonces, luego de eso, pues tenemos un concepto un poco más complejo que la teoría nos lo dice, eh, que esta pues responde de manera precisa a un conjunto específico de instrucciones, que estas ya están previamente grabadas. Esta también puede ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas, ¿verdad? Lo que mencionaba, ya está configurada, por decirlo así. Y también está a nivel de máquina, representa sus datos mediante únicamente dos valores, que sería el 0 y el 1, que está reconocido como el sistema de numeración binario, y lo único que transmite una computadora pues, son ceros y unos a nivel de máquina. O sea, es decir, todos los datos e información que compartimos a otro usuario, la máquina lo compila de esta manera para que únicamente transporte ceros y unos, y al final o al destino pues tiene que haber otro programa encargado para decodificar esta información y poder representar lo que nosotros estábamos eh, enviando de origen, ¿verdad? Entonces, esto es a nivel de máquina. También entre lo que son las generaciones de computadoras, pues hay tres tipos diferentes de formas de clasificarlas, ¿verdad? Las computadoras. Eh, Tenemos entonces lo que son las generaciones de las computadoras clasificadas por el área en que se aplica o el tipo de problema que esta soluciona. O sea, basados en este contexto, tenemos dos tipos de computadoras: lo que son las computadoras científicas y lo que son las computadoras comerciales. Computadoras científicas representan el desarrollo de algún proceso específico, ¿verdad? Una tarea básica. Y las computadoras comerciales pues representan la posibilidad de realizar muchas tareas, ¿verdad? Y casi que al mismo tiempo. Son las que nosotros normalmente conocemos como computadoras de escritorio, como las portátiles, ¿verdad? Según la teoría, la diferencia entre las dos no radica en la forma, ¿verdad?, en que se ejecuta el procesamiento, sino en la relación que tienen entre la cantidad de datos que se procesa y el número de cálculos que se hacen con él, ¿verdad? Entonces, una es capaz de realizar muchos cálculos, ¿verdad?, al mismo tiempo, y otra realiza pocos cálculos, ¿verdad? En el proceso científico se tienen relativamente pocos datos y se hacen grandes cantidades de cálculos para tener un resultado. En el procesamiento de datos de negocios, por lo general se manejan grandes cantidades de datos y relativamente pocos cálculos diferentes. Por eso el uso del otro tipo de equipos, ¿verdad? Como ejemplo, tenemos el cálculo de una nómina de 300 empleados que deben ejecutarse unas cuantas operaciones, ¿verdad?, a naturaleza de 800 veces, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera. Imagínense que esto se tuviera que hacer sin el apoyo de algún equipo, pues se logra, ¿verdad? Pero requiere más tiempo. Tenemos también otro tipo de clasificación que va a ser según su metodología en la solución de problemas. Entonces, para que no se confundan, la teoría nos hace tres formas de clasificarlas, pero son las mismas, ¿verdad? La primera es por el área, el tipo de problemas que solucionan, y computadoras científicas, computadoras comerciales. Por el método o la metodología de la forma que solucionan estos problemas, hay computadoras analógicas que manejan datos cualificables y más bien mensurables o medibles por medio de dispositivos especiales, como lo que serían sensores, termómetros, barómetros, ¿verdad? Sirven y están constituidos para enfocar problemas de carácter especial, como procesos químicos e industriales, lectura de códigos de barras, por ejemplo, en el caso de los precios. O sea, por ejemplo, ese aparatito que aparece ahí en las despensas y en todo eso para poder interpretar y que nos diga cuál es el costo de algún artículo, pues entraría como en esta categoría, ¿no? Y por el otro lado, las computadoras digitales que se construyen orientadas para resolver problemas diversos, que sean cuantificables, que sean medibles, a través de un sistema digital. Estas están basadas en dispositivos estables que solo pueden tomar valores de 1 o 0, ¿no?
Tienen como ventaja el poder ejecutar diferentes programas para diferentes problemas sin tener la necesidad de modificar físicamente el equipo, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma en la que la categoría, perdón, la teoría nos clasifica. Y pues entre ellas hay una especie de sistema híbrido, ¿verdad? Que es una mezcla entre los dos anteriores, ¿verdad? Aquí pues mencionan algo que las computadoras analógicas vienen, digamos, ensambladas de una manera y solo sirven para resolver un problema. Y habría que cambiar o modificar el hardware para que funcionaran para otra cosa, ¿verdad? Entonces, eh, esto está a nivel más de construcción, ¿verdad? Y por último tenemos entonces la tercera clasificación, que es por la etapa del progreso en su ingeniería de construcción. Básicamente esta última clasificación es la que más o la más común, ¿verdad? Ya que si investigamos sobre teoría de la computación, pues es la que nos va a aparecer. Es básicamente lo que representa la historia de la computación, basada en 4 generaciones. La primera, que fue la generación del tubo al vacío, ¿verdad? Donde se utilizaron mundos eh, de vidrio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Toda esta parte es algo de la tarea que ustedes ya realizaron. La segunda generación ya nos habló del transistor y lo que era el núcleo magnético. La tercera generación ya la inclusión en lo que era el microtransistor y los famosos circuitos integrados, ¿verdad? Y por último, una cuarta generación donde ya se utilizaron pantallas de circuitos integrados a gran escala, elaborados mediante procesos de microfotolitografía, ¿verdad? Entonces, aquí pues está muy, a términos muy generales, ¿verdad? Lo que representa cada generación, pero esta es parte de la tarea o de la lectura que ustedes tuvieron que hacer para poder desarrollar tu ensayo según la tarea de la sesión anterior. Por ahí va más o menos, entonces es la información que tengo que haber encontrado, ¿verdad? Eh, Hay algunas teorías, ¿verdad? O algunos autores que nos dicen que ya con el desarrollo de las nuevas tecnologías podemos considerar una quinta generación, ¿verdad? Entonces, no sé si esto es posible, no sé si esto es real. Repito, son algunos autores que lo mencionan. Entre la quinta generación podemos mencionar a la inteligencia artificial, a la robótica, a los sistemas expertos y a las redes sociales como algunos ejemplos, ¿verdad? Como no existen fundamentos históricos, pues hoy en día no se considera una quinta generación como parte de la historia de la computación, pero hoy en día es lo que se está aplicando, ¿verdad? Entonces, la consulta viene o la pregunta viene a ser, ¿verdad? Para cada uno de ustedes, si ustedes considerarían pues todo lo que tenemos hoy al alcance, pues considerado ya como una quinta generación, basado en lo que dice la historia, o simplemente son opiniones de diferentes autores, ¿verdad? Muy bien, bueno, nadie pregunta, yo voy avanzando con esta parte. Retomando entonces el tema de la computadora, tenemos sus componentes, ¿verdad? Eh, bueno, por ahí me comenta alguien en el chat, yo considero que sí porque son muchos cambios, ¿verdad? O sea, realmente sí, hoy si ustedes toman como base todo lo que leyeron, que hoy en día pues, tenemos al alcance, pues sí ha habido bastante cambio, ¿verdad? Entonces, gracias ahí por comentar. Entre los componentes tenemos el hardware, ¿verdad? Para alguien pues va a resultar a esto lo bien tercero básico, si tienen razón, pero sin embargo hoy en día nos topamos en, bueno, hoy como es digital, ¿verdad? Ustedes por ahí tienen los chivos, pero cuando antes habían que responder en cuestionarios físicos, nos topamos en respuestas donde los compañeros no pueden escribir ni siquiera la palabra, ¿verdad? Y escriben incorrectamente. Lógicamente, pues está en el idioma inglés, ¿verdad? Que es hardware, ¿verdad? Está compuesto por dos conceptos en inglés, pero vean cómo se escribe hardware, ¿verdad? Sí, para que ustedes tengan la idea. Está integrado por los componentes físicos, principalmente lo que sería la unidad central de proceso, o representada como CPU, en la teoría,
y las unidades periféricas de entrada y de salida, ¿verdad? Básicamente sería toda la parte física, ¿verdad? Que ustedes conocen bien, ¿verdad? Todo lo tangible. Por el otro lado tenemos el software, entonces, que este va a ser el intermediario, ¿verdad? Entre el usuario y el hardware, y este está compuesto por un conjunto de programas que mediante su ejecución hacen funcionar la computadora, ¿verdad? Eh, el software pues va a representar toda la parte lógica, ¿verdad? Todo lo que ustedes no pueden tocar de un equipo, ¿verdad? Este va a ser diverso y variable según las necesidades de cada usuario, en el caso de una organización, de cada una de ellas, ¿verdad? Y obviamente también de las funciones, ¿verdad? De los puestos y de las áreas o los departamentos donde se estén utilizando, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poco más del tema de sistemas de información y podemos interpretar que un sistema, pues a la hora de implementarse, puede hacerse por áreas, ¿verdad? O puede pues tomarse en cuenta toda la estructura de una organización, ¿verdad? Lo mismo para el software en este caso. Un programa, entonces, a manera de concepto, es una secuencia lógica de instrucciones que una computadora puede ejecutar a efecto de obtener los resultados requeridos. Entonces, los programas, pues son, la verdad que son códigos, ¿verdad? Que representan procedimientos para darnos respuesta a lo que el usuario quiere. Entonces, por lo general, pues están basados siempre en un requerimiento, en una necesidad, ¿verdad? O en solucionar un problema, ¿verdad? A eso se refiere el programa. En términos así muy generales, entonces la unidad central de proceso o CPU o un CPU, ¿verdad? En las teorías, es la parte, dice, del equipo de cómputo en la que se alojan todos los circuitos aritméticos de control y lógicos que gobiernan y llevan a cabo la ejecución de las instrucciones. Entonces, por lo general, cuando pensemos antes nos decían el CPU, pensábamos simplemente en toda la carcasa, ¿verdad? O el case grandote del equipo, pues ahí vamos a ver que simplemente es un case, ¿verdad? Donde se aloja todo lo demás, pero la CPU está alojada en la parte de adentro y es representada o es apoyada por lo que sería el microprocesador, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver no. Repito, toda esta parte de la teoría, pues en el momento se les voy a compartir y ustedes la pueden leer más detenidamente. Pero en este caso, pues vamos a obviar esta parte ahorita para no enfocarnos en la teoría. En conclusión, entonces, las partes de la computadora son dos, ¿verdad? Ya las conocíamos, pues nuevamente las tenemos ahí en la diapositiva. Repito, el software va a ser todo lo lógico, lo que no podemos tocar, lo intangible, y el hardware pues va a ser todo lo tangible, todas las piezas que podemos nosotros manipular o identificar en una computadora. En términos muy generales, entonces, las partes de una computadora serían, o una computadora básica, ¿verdad? Está compuesta por la carcasa, ¿verdad? Dentro de la cual dice, se encuentra la fuente de alimentación y la placa base, el microprocesador, la memoria RAM, los puertos, los puertos, el chip, que es otro chip de proceso, y la memoria BIOS, etcétera, y algunas otras cuestiones. Los periféricos de entrada van a permitir, ¿verdad?, que se conecten todas las piezas o el hardware que representa cómo ingresar datos a una computadora. Algunas de estas, pues, ustedes pueden interpretar el teclado, el ratón, el micrófono, ¿verdad? Todo lo que nos permita ingresar datos. Los periféricos de salida permiten que el ordenador se comunique con el usuario. Es lo contrario, ¿verdad? Todo lo que nos va a devolver algún tipo de información, como lo sería el monitor, una impresora, las bocinas, pues un proyector, ¿verdad? Cualquier parte de la computadora que nos esté devolviendo esta información, ¿verdad? O estos datos. Y por último tenemos las unidades de almacenamiento, que estos son dispositivos que permiten almacenar, ¿verdad? O registrar programas y archivos, dice, de forma permanente cuando una máquina, cuando se apaga la computadora. O sea, es decir, pues al apagar la computadora pierde en memoria todo lo que está haciendo, pero por medio de estas unidades la información no se pierde.
sino que se mantiene ahí almacenada. Entonces, estos serían términos generales, ¿verdad? Sin embargo, pues cada uno de nosotros pues, hemos tenido diferentes experiencias y algunos nunca tuvieron la habilidad de desarmar una computadora, ¿verdad? Y de conocer, pues no la conocemos más que de afuera, ¿verdad? Entonces, la idea es de conocer algunos de los elementos que aparecen en la parte de adentro, ¿verdad? Entonces, esta gráfica pues, representaría una computadora común y corriente. En el caso de ahora, pues algunas ya no traen la unidad de floppy, obviamente está bastante obsoleto. La unidad del disco también en algunos casos ya no traen el disco, ya que todo nos lo compartimos por medio de memorias, ¿verdad? Pero entonces la configuración es dependiendo según las necesidades del usuario, ¿verdad? Vamos a hacer una revisión rápida entonces de algunas fotografías de lo que son, lo que representan estas piezas con el fin, repito, de que quien no ha tenido nunca tuvo la avería de desarmar la máquina, ya sea por un ruido, para quitarle el polvo, porque alguna pieza se estropeó. Entonces, por medio de estas gráficas, pues vamos a tener otra idea, ¿verdad? Entonces, la carcasa o case, ¿verdad? Simplemente es donde se encuentran todos los elementos ensamblados de un equipo. Por lo general, esto representa una máquina de escritorio, ¿verdad? Las portátiles pues son diferentes. En esta pues se encuentran todas las fases que están instaladas, ensambladas, ¿verdad? De alguna forma aisladas también para que no hagan contacto entre ellos. Hablaba, ¿verdad? Teoría que necesita una fuente de alimentación como todo aparato electrónico. Este dispositivo dice que transforma la tensión de los voltios, ¿verdad? En corriente continua, ¿verdad? Según las necesidades de la máquina. Por lo general, pues aquí si estamos hablando de una máquina de escritorio, va a ser la misma, poner la misma categoría de fuente, ¿verdad? La que utiliza, en algunos casos esta se quema o el ventilador se arruina. Es mucho más fácil sustituirla, ¿verdad? Una fuente nueva, ¿verdad? A diferencia de las portátiles, ¿verdad? Las computadoras portátiles vienen ensambladas de otra manera y la fuente o el transformador que utilizamos también está desarrollado bajo las especificaciones del usuario, ¿verdad? Entonces, alguien, por el caso por el cual no cada transformador le hace a cualquier computadora, ¿verdad? Primeramente por términos de marca, ¿verdad? Siempre de lucha de marca, pues que traen un conector diferente, pero también hay que interpretar cuál es el voltaje que cada portátil requiere en base al registro o la calcomanía que trae el transformador, ya que no va a ser la misma para cada portátil, ¿verdad? Eso se refiere. Como placa base, podemos interpretar entonces lo que sería el término de tarjeta madre, ¿verdad? Que es más común haberlo escuchado. Aquí tenemos una fotografía de lo que representaría la tarjeta madre. Esta es una imagen ya un poco obsoleta para quienes tengan conocimiento en el área, pero sin embargo me gusta compartirla porque se ve bien la especificación de las diferentes piezas. Ahora vienen mucho más simples, ¿verdad? Tratando de interpretar entonces en la parte de arriba, color blanco, tenemos donde va conectado lo que es el procesador o el electroprocesador. Anteriormente venían por medio de pines, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes tuvo la razón de quitar uno de estos y hay aquel que se le quebraron un pin, ¿verdad? Porque quedaba inservible esta pieza, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya no vienen por pines, sino que vienen por medio de contactos y es mucho más fácil ensamblar y desemblar esta pieza. En la parte de abajo existen tres ranuras color negro, representan donde se conecta la memoria RAM, ¿verdad? La memoria RAM pues es la memoria que nos da la velocidad al equipo. Tenemos diferentes sockets para diferentes categorías. Antes pues eran piezas más pequeñas, hoy son piezas, luego fueron piezas un poco más grandes y hoy en día pues es digamos, un término medio, ¿verdad? Entre lo que se conocía antes y las otras piezas para poder conectarnos, ¿verdad? Entonces se pueden ensamblar y desamblar. En algunas ocasiones dan problemas las máquinas y se resuelve simplemente con la limpieza de estas piezas. En la parte de arriba aparece una ranura de color blanco. Anteriormente, pues las tarjetas venían
una configuración básica, y si queríamos tener algunas tarjetas, ¿verdad? Como de video, de sonido, depende del área en la que estamos desempeñando lo que nos quiera utilizar la compu, había que agregarlas de esta manera. Entonces, ¿verdad? A mí no se me olvida, pues fue muy común cuando en el año, ¿verdad? En el que yo terminé, digamos, los estudios básicos, diversificado, y algunos compañeros se fueron a la capital, y de repente ahí se iban a una opción donde no tenían todos los servicios. Y recuerdo bien que varios compraron una tarjeta de TV, se llamaba en ese entonces, para poder conectar el televisor, ¿verdad? A la computadora, ¿verdad? Hoy en día, pues, ya no es tan común eso, pero antes era bastante común poder agregarle piezas al equipo, ¿verdad? En la parte de abajo tenemos una batería, ¿verdad? Que es como una batería de reloj. Esta batería lo que hace es que guarda, ¿verdad? Cierta corriente, ¿verdad? Para mantener la configuración inicial de la computadora, ¿verdad? Y ahí todo lo que nosotros registramos, ¿verdad? Como el fondo de pantalla, la hora, la fecha. Entonces, esta batería es la que permite mantener esta carga. En algunas ocasiones también nos da problema el equipo donde tira ya una pantalla, ya no funciona la máquina, y pues solicitamos al técnico, y en ocasiones simplemente lo necesario era sustituir esta batería, que es una batería común y corriente, como una batería real, ¿verdad? Pues en la parte roja, ¿verdad? Tenemos lo que son los CIDES, donde van conectados los buses para las diferentes piezas, ¿verdad? Como el disco duro, las unidades de CD, de DVD, ¿verdad? En la parte blanca, pues es lo mismo, solo que se ha utilizado anteriormente para las disqueteras. Hoy pues, ya no es, creo que es casi insólito encontrar una computadora con una disquetera todavía, ¿verdad? En la parte derecha, donde dice conector a TX, va conectada a la fuente de alimentación, ¿verdad? Y en la parte de arriba tenemos los sockets o los periféricos de entrada y salida. Antes venían de diferentes formas y diferentes colores para poder interpretar dónde se conecta cada pieza, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues es mucho más sencillo, pero esto es lo que sería la representación de una tarjeta más, ¿verdad? Repito, para quienes no tuvieron la avería nunca de desarmar su máquina, pues esto lo tuvieron encontrado, ¿no? Bueno, tenemos ahí lo que es el procesador o microprocesador, ¿verdad? Que es llamado como el cerebro de la computadora, ¿verdad? Este básicamente es el que va a ser el encargado, ¿verdad? Sería como el administrador, ¿verdad? O el que gestiona todos los recursos del equipo. Repito, antes venía así como en la fotografía de pines, hoy en día se encuentra por medio de contactos. Este lo que representa, pues, digamos, la pieza, el que va a mandar, ¿verdad? El que va a mandar en relación a todas las gestiones y a los recursos de la máquina, ya sea con las tareas que estén pregrabadas, así como las instrucciones que genere el usuario. Si ustedes han tenido la posibilidad de hacer alguna cotización, ¿verdad? De un equipo, han podido notar de que esta pieza es la pieza de mayor costo en una computadora, ya que, como repito, representa la potencia, ¿verdad? Del equipo. Casi representa un valor de un 50 al 40% de lo que es el valor de una computadora. Eh, pues hoy hemos escuchado diferentes desarrollos, ¿verdad? Desarrollos de nuevos procesadores, ya vienen de doble contacto, de doble núcleo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero eso es lo que representaría. La memoria RAM, ¿verdad? Para quienes tampoco la conocieron, es una pieza parecida a la fotografía, que representa, repito, la velocidad en que va a trabajar la máquina. Generalmente, cuando el usuario solicita las instrucciones o apertura algunos programas o archivos, estos se alojan físicamente dentro del disco duro, pero son llamados hacia la memoria RAM para que estén en funcionamiento. Por eso se denomina memoria aleatoria, ¿verdad? Eh, ya que esta se va cargando conforme más solicitudes tenemos como usuario, y al momento de ir cerrando algunas aplicaciones o dejando de realizar algunas tareas, esta se va liberando, y empiezan a ponerse un poco más rápido los procesos, ¿verdad? Entonces alguien dice, ¿por qué tan rápida es la computadora? Va a depender de la memoria que tenga instalada, ¿verdad? Dentro de la máquina. Esto no significa que entre más memoria tengamos, también mucho más veloz va a ser el equipo, sino que esto está
de alguna forma casado con lo que es la posibilidades del procesador, ¿verdad? Entonces van como de la mano. Las ranuras, pues ya les había explicado para conectar diferentes tarjetas, de gráficos, de sonidos, de función, de red, etc. Tenemos también el chip BIOS. El chip BIOS pues es un circuito integrado, ¿verdad? Donde se almacenan las instrucciones para iniciar la computadora. Por lo general este chip lo que interpreta es que son las instrucciones de fábrica, lo que hace el fabricante, ¿verdad? Y coloca las instrucciones para poder, qué va a hacer la máquina al darle el botón de power y que esto se inicie. Pues las letritas negras que aparecen con pantalla, con fondo, perdón, letritas blancas con fondo negro, para poder llegar hasta eh, el sistema operativo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver el concepto de sistema operativo, pero hasta que el momento en que el sistema operativo toma el control, es el chip BIOS el encargado de que ésta arranque normalmente. Igual la pila o batería, pues ya les había mencionado su función. Los conectores, ¿verdad? Para poder conectar los buses, hoy en día pues ya no son como la fotografía de abajo, sino la fotografía de arriba, que son, que se denominan bus SATA o conectores SATA, ¿verdad? Los de abajo se denominan conectores IP. Y los cables, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de conexiones aparecen en pantalla. Sí, todavía existen computadoras que utilizan como los buses de abajo, ¿verdad? Porque las computadoras todavía funcionan, aunque ya tengan un sistema algo obsoleto, pero la mayoría las encontramos con los conectores o los buses de arriba que se denominan SATA. Y por último, lo que posiblemente la mayoría, ¿verdad? Lo que algunos de los compañeros únicamente han o conocían de una computadora, ¿verdad? Que es la parte que aparece en la parte de atrás del case. Representan los conectores, o perdón, los periféricos de entrada y salida. Repito, antes venían de diferentes formas y colores. Hoy en día, pues ya no es tan complicado eso, ya que después del desarrollo del famoso conector USB, ¿verdad? Que es un bus universal, ¿verdad? De serie universal. eh, la mayoría de computadoras lo que traen es una batería ahí de conectores USB, ya que la mayoría de dispositivos vienen en formato de USB, ¿verdad? Entonces eso es lo que representa. Por último tenemos las unidades de almacenamiento, que están divididas en tres categorías, lo que son las unidades magnéticas, ahí entran los discos duros, las disqueteras, ¿verdad? Las unidades ópticas, las unidades de CD, ¿verdad? De DVD, y por último las unidades electrónicas. Dentro de las unidades electrónicas pues tenemos la memoria USB, SD, micro SD, ¿verdad? Etcétera, que realmente fue una gran revolución para el poder compartir y dar información de un a otro, ¿verdad? Sin embargo, pues estos son circuitos electrónicos, es decir, tienen una circuitería ahí adentro para poder funcionar. Eh, es delicado también, hoy pues la ventaja es de que con un pequeño dispositivo podemos trasladar mucha información, pero la desventaja sería que pues esta se golpea, se estropea, ¿verdad? También podemos perder toda la información, ¿verdad? Que ahí mantener. Bueno, en el caso del disco duro, únicamente para mencionar y finalizar esta parte, repito, ahí es donde se alojan todos los datos de forma física, ¿verdad? Es decir, cuando los datos, la computadora, todo representa un espacio. Entonces, a nivel general, pues también va a tener un costo. Por eso que la idea es poder segmentar bien los datos que se van a ingresar dentro de un equipo, ¿verdad? Bueno, a manera de darle continuidad, entonces, todo lo que hablamos relacionado anteriormente era basado en lo que sería entonces el hardware, ¿verdad? El hardware de la computadora. Por acá tenemos entonces la otra cara, ¿verdad? De la moneda, que sería el software, ¿verdad? El software representa, según la teoría, entonces la parte no física de la computadora, como lo que serían las instrucciones o programas que debe ejecutar el microprocesador. Eh, Hay tres clasificaciones según la teoría. Las aplicaciones, que estas se realizan alguna función específica, como lo que podemos ver ejemplificar como un Word, como un Paint, como un Internet Explorer.
Luego tenemos los sistemas operativos, que estos son programas, ¿verdad? Que funcionan como la base de una computadora y gestionan todos los recursos de una computadora y no pueden funcionar una computadora sin un sistema operativo instalado. Entonces, como les había mencionado, el chip BIOS toma el control de la máquina hasta que cualquier sistema operativo tome el control según que estén instalados. Y la tercera clasificación, según esto, son los lenguajes de programación, que son programas para hacer más programas, ¿verdad? Como por ejemplo Visual Basic, Pascal, ¿verdad? Han escuchado algunos otros hoy en día, que según la teoría están clasificados por aparte, ya que nos sirven para analizar más programas, ¿verdad? Bueno, vamos a quedarnos por ahí el día de hoy en relación a la teoría. Falta una parte. Pero tenemos todavía una, permítanme. Bueno, vamos a avanzar mejor con otras diapositivas para aprovechar el tiempo. Entonces, si alguien igual tiene un comentario, pues me puede mencionar. Luego del software, ¿verdad? Tenemos esto que serían las tres clasificaciones, ¿verdad? Según la teoría. Sin embargo, para nosotros, pues nos vamos a enfocar básicamente en las dos primeras, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación tiene el hardware con el software, verdad? En la manipulación o de los datos. Básicamente, pues estas son las tres piezas principales, no las únicas, ¿verdad? Para hacer funcionar o manipular los datos. Pero la idea es de que, de acuerdo a cuando se inicia la computadora y el sistema operativo toma el control, el usuario empieza a ingresar como a solicitudes, ¿verdad? O opciones por medio de clics y es el procesador el que genera las instrucciones para que esto se realice. Pero esos datos e información están alojados físicamente dentro del disco duro. Entonces viene al disco duro y habla la información y esta en ese momento se aloja dentro de la memoria RAM, que es la pieza de abajo. Mientras estemos manipulando estos datos e información, pues esta va a estar manipulada por medio de esta pieza. Conforme más tareas estamos realizando, más lenta se va poniendo la computadora. Y al contrario, conforme más programas vamos cerrando, liberando información, pues esta empieza a tomar un aire, ¿verdad?, de respuesta. Al finalizar todos los procesos, se libera la memoria RAM y estos regresan físicamente al disco duro, ¿verdad? Entonces, por eso que el disco duro representa el espacio de almacenaje, el procesador, la capacidad de proceso y la memoria RAM, la velocidad de realizar estos procesos. Bueno, como concepto de software, entonces tenemos que este es un conjunto de instrucciones electrónicas que le dicen al hardware lo que este debe hacer, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un software en general, ¿verdad? No de ninguna clasificación. No. Estos conjuntos de instrucciones también se conocen como programas y cada uno de ellos se desarrolla para un propósito específico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa el software como tal. Se dice que cuando una computadora está corriendo un programa, ¿verdad? Es que está ejecutando el programa, ¿verdad? Son términos usados en esta, ¿verdad? El primer paso para ejecutar un programa, entonces, es guardar la memoria RAM, ya se expliqué en la diapositiva anterior, ¿verdad? Y para un usuario, ¿verdad? Común, o en el caso de nosotros, pues solo nos vamos a enfocar en dos clasificaciones, que serían los software de sistema, ¿verdad? Que estos fueron desarrollados con el fin de utilizar, pues, que sirvan de plataforma para un equipo. Se dice que no puede funcionar una máquina sin un sistema operativo o un software de sistema. De hecho, pues, para no llegar a la computadora, si nos enfocamos en el teléfono celular o el famoso teléfono inteligente que hoy en día la mayoría se utiliza, ustedes pueden notar de que, pues, necesita o requiere de un sistema operativo para poder funcionar, ¿verdad? Entonces, ya que es la plataforma base para que ustedes puedan realizar diferentes operaciones o descargar las otras aplicaciones, ¿verdad? Y como software de aplicación, pues se le dice a la computadora cómo realiza tareas específicas para el usuario. Eso significa que un software de aplicación pues va a estar desarrollado sobre un requerimiento, ¿verdad? O sobre una tarea específica, ¿verdad? Entonces, estas serían las clasificaciones que a nosotros nos competen.
Entre la categoría entonces del software del sistema entraría lo que es el sistema operativo, ¿verdad? O un sistema operativo, que es, según con la teoría, es un programa de control maestro, dice, de la computadora, el software más importante, pues que proporciona la plataforma lógica sobre la cual se pueden ejecutar los otros programas. Sin él, no podríamos trabajar con nuestra computadora. O sea, entonces, eh, es lógico, importante, necesario, ¿verdad? Que cualquier dispositivo tenga instalado un sistema operativo. También hemos escuchado diferentes versiones, ¿verdad? Cada día pues, se han desarrollado más interactivos, más visuales, ¿verdad? Para que sea mucho más cómodo y mucho más fácil poder manipular un equipo de estos, ¿verdad? Y mucho más entretenido, ¿verdad? Para que resulte más entretenido manipular un equipo de estos, ¿verdad? Bueno, hoy sí nos vamos a quedar en esta diapositiva, entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Yo tengo las 8:31, a las 8:35, por favor nos conectamos para darle las instrucciones de las tareas, ¿verdad? Y de la actividad que van a desarrollar eh, para finalizar esta sesión. Y si alguno tuviera alguna duda, alguna pregunta, pues la puede compartir en este momento, ¿verdad? Igual la forma en la que van a entregar su tarea el día de hoy y las que queden pendientes, ¿verdad? Ingeniero, perdone, ¿qué resumen es el que hay que incluir? Muy bien, permíteme, por ahí hubo un error. Ahí está, para que no se me confunda. Bueno, para los que ya están conectados entonces, para finalizar la sesión, vamos a, vamos a finalizar con el desarrollo del segundo laboratorio basado en la historia de la computación, ¿verdad? Que es una pequeña encuesta, ¿verdad? Tipo comprobación de lectura de que realizaron la tarea. Y en la parte de abajo van a adjuntar lo que es su archivo del ensayo, que sería la tarea que había quedado la semana pasada, ¿verdad? Que es el desarrollo del ensayo. Y al finalizar, pues van a enviar el formulario. Y ahí aparece el link, ¿verdad? O el enlace de que ustedes deben de conectarse para poder ingresar. Sin embargo, pues siempre hay por ahí alguien que dice, mándelo porque no quiere copiar. Ahorita se los voy a mandar por el chat para que ustedes puedan ingresar con un clic, si es lo que prefieren, ¿verdad? Entonces, voy al chat, enlace, laboratorio número 2. Por ahí les he mandado el link, ¿verdad? Para que puedan ustedes ingresar con un clic. Al ingresar, van a poder accesar a esta pantalla, que la van a visualizar de esta manera, ¿verdad? Entonces, igual si alguien no puede tener acceso, me consulta, pero esto es lo que les tendría que aparecer, ¿verdad? Entonces, laboratorio número 2, 31 de julio de 2021, y van a hacer el ejercicio muy parecido al de la semana anterior, con sus datos, correo electrónico, nombre, apellido, para el trámite. Luego de eso, pues tenemos una serie de 6 preguntas donde ustedes van a responder de manera lógica, ¿verdad? Basado en lo que ustedes leyeron, lo que ahí se está consultando. Entonces, un mínimo de 5 líneas por respuesta, ¿verdad? Para poder responder. Eh, pues si ya lo leyeron, pues lo tienen en mente, solo lo que... Inge, una pregunta, ¿cuánto dije que tenía que pesar el archivo? Pues no les dije cuánto tenía que pesar, ¿verdad? No, porque como es escaneado, es una imagen, va a pesar un poquito más, pero la idea es que se puedan
poderlo cargar en esta opción donde dice tarea a entregar. Tenemos el ensayo en el formato, es lo que ustedes tienen que fijarse que sea PDF. En esta parte de aquí agregamos el archivo y lo cargamos al formulario, ¿verdad? Ahí aparecen entonces también definidas las tareas para el siguiente día, ¿verdad? Para poder avanzar, primero tenemos la tarea de empezar, porque no van a finalizar un mapa conceptual en base a los temas y conceptos que ya se trataron el día de hoy, ir uniendo las ideas. Esta parte va a quedar pendiente, hacer un escaneo del mapa y convertirlo en PDF, todavía no lo van a realizar, ya que nos faltan revisar algunas diapositivas. Entonces, hasta haber finalizado las diapositivas, ustedes van a poder entregarlo. Es decir, que la idea es de que esta tarea la adelanten, ¿verdad? En base a lo que ya tienen, pero falta agregarle algunos conceptos que los vamos a terminar de revisar en la sesión siguiente. O sea que aquí pues pueden poner las 7, es una preentrega, ¿verdad? Pero les faltarían agregar datos. Ahora en el caso de los casos de estudio, si los deben de adelantar, ¿verdad? Van a ubicarse en la fuente de información de sistemas de información del Auto Milán, van a ubicar las páginas como actividad en lectura y el desarrollo del caso de estudio, el primero en la página 178, tiene 4 preguntas, lo van a desarrollar en parejas. Como les había mencionado, la idea de los casos de estudio es que los desarrollen por medio de una lucha de opiniones, ¿verdad? Y no por que yo respondo 2 y el otro compañero 2, ¿verdad? Sino que simplemente eh, lo puedan desarrollar juntos, ¿verdad? Entonces igual tienen otro caso de estudio que está en la página 186. Esto queda como tarea para la siguiente sesión, ¿verdad? Entonces aquí sería, con este ejercicio finalizamos, finalizamos la sesión del día de hoy. Por aquello que se atrasen, pues tienen hasta las 10 de la mañana para mandar el formulario, por aquello que se atrasaran, perdón. Perdón, a las 9:30, algo que a las 9 no se termina a las 9:30 en la reunión, sino que a las 9 tienen hasta las 9:30 para poder mandar el formulario. Únicamente eso sería. Ingeniero, buen día, disculpe la molestia. Sí, dígame. Fíjese que di la tecla para atrás y me sacó de Zoom. Hay que poner en el formulario las 2 tareas que usted asignó para la semana pasada. ¿Cuáles serían, perdón? El ensayo urbano y la investigación de normas. Ok, bueno, las investigaciones yo les había mencionado que todavía no me las entregan. O sea, las investigaciones, ustedes, y de hecho no era una, eran 2, si no estoy mal. Bueno, ustedes les adelanté las 4 investigaciones, que son investigaciones cortas. Si no estoy mal, este fue el laboratorio de la semana pasada, y ahí les coloqué 4 investigaciones cortas. Una, las normas; 2, el ensayo; 3, o sea, se las adelanté por el día que perdimos, pero las investigaciones todavía no me las entregan. Bueno, estas 2 eran para la semana anterior. No me las entregan, sino que yo les había mencionado que las tengan compiladas en un archivo, y en el siguiente ejercicio yo les voy a decir que las agreguen de la misma manera que están agregando ahorita el ensayo, ¿verdad? Pero esas todavía no me las tienen que entregar. Muy bien, gracias. ¿Van juntas las 2 investigaciones, perdón? Como ustedes las van a tener ahí compiladas, al momento de entregárselas, de decir cómo me las entregan, ya ustedes ahí interpretan si las colocan juntas o separadas, ¿verdad? No, ahorita no importa. Gracias, ingeniero. Entonces, iniciamos más, ingeniero, igual a las 9 tenemos el siguiente curso. Sí, ya denle ahí. Como repito, ustedes ya leyeron, solo van respondiendo conforme lo que interpreten. Por eso, si quieren, hagamos una cosa para que no complicarnos. Les voy a dar chance hasta el mediodía que manden el formulario, o sea, hasta las 12 del mediodía. Repito, hasta las 12 del mediodía para que manden el formulario, así lo trabajan conscientemente. Gracias, ingeniero. Bueno, ahora hay con alguien que pregunta Zoom. Sí, vamos a estar solo con Zoom mientras avancemos con la teoría, y más adelante en la parte de práctica ya vamos a ir posiblemente cambiando de plataformas. Entiendo que hoy hay algunos compañeros que no aparecieron en las sesiones anteriores, entonces, por favor, los que no aparecieron, también les voy a solicitar que ingresen al formulario primero
perdón, al laboratorio primero, que fue el que desarrollamos la sesión anterior con el fin, ya no para ponderar, ¿verdad? Sino que con el fin de agregar sus datos, ¿verdad? Lo voy a mandar por acá. Este es enlace de laboratorio 1. Para que los que no se conectaron en la sesión anterior se conecten al formulario 1 y puedan ingresar sus datos, bueno, las respuestas y todo, para poder agregarlos a la lista de contactos, ¿verdad? Y ya más así ya les comparto la información más adelante, ¿verdad? Entonces, Lick, una pregunta. sí, le escucho. Solo quisiera saber con respecto, no mucho entendí el trabajo de las normas del gordillo y de las normas APA, si lo teníamos que hacerlo así a mano o escrito. ¿A mano o escrito? ¿Cómo será eso? Quiero, Bueno, quiero saber si es a es mano digital. No, es digital. computadora que dije, perdón. Sí, es digital. Solo el... Sí, es que como usted nos había compartido, también nos había dado más instrucciones con respecto al trabajo que hoy vamos a entregar, que se va a realizar a mano. No sé si esas Bueno, instrucciones va. era para todo. No, mire, pues antes que se me vayan todos, estoy viendo la hora, ¿verdad? Y pues tal vez ponderamos más los tiempos el día de hoy, entonces vamos a hacer una cosa. El formulario se los voy a dejar para que lo puedan trabajar, por favor, durante todo el mediodía, o sea, que, bueno, digamos que descansan a las 12 o corrámonos una hora más, por favor. Lo más tarde a la 1 del mediodía para mandar el formulario, ¿sí? De laboratorio 2. 1 del mediodía, ¿verdad? Entonces, solo tienen que cargar la tarea y responder esas 6 preguntas, ¿ok? Bueno, ahora con las tareas, pues ahí las van a revisar y respondiendo al compañero, las investigaciones, como las que aparecen en esta parte, tanto las de Gordillo como las del ensayo, por lo general pueden interpretar ustedes que estamos chocando dos conceptos. Entonces, en la Gordillo y APA, la idea es investigar por separado cada concepto y luego generar un cuadro comparativo entre las similitudes y diferencias a criterio de ustedes. Estas investigaciones las trabajan a computadora, ¿verdad? Y las tienen, son investigaciones cortas, no investigaciones largas, así muy completas, mejor dicho, de mucha información, ¿verdad? Sino muy simples y concretas sería la palabra correcta. Sí las tienen en cualquier archivo, en un Word, en dos Word, como ustedes quieran. En el momento que yo les diga, miren, vamos a cárguenlas en este formulario, cárguenlas en esta tarea, ustedes solo las sacan de donde están y las ponen ahí, ¿verdad? Entonces sí son a computadora, ¿verdad? El único trabajo que hemos trabajado a mano ahorita es el ensayo y hacer el mapa conceptual. Después, pues la mayoría van a hacer trabajos a computadora. Otra cuestión es que a partir de la siguiente sesión ya vamos a empezar a tener una introducción en lo que es la aplicación de Word. Así que por favor, repito, quienes se conectan en teléfono, el ideal sea que se puedan conectar en computadora, ¿verdad? En el caso de la asistencia, pues no es necesario que conecten ahorita su cámara, ya que por medio del formulario, pues voy a generar la asistencia, ¿verdad? Y disculpe, entonces lo que vamos a subir ahorita va a ser lo de la investigación de la historia de la computación, ¿verdad? Eso es lo que vamos a cargar ahorita en este archivo. Sí, por favor, solo el ensayo. Gracias.
Sí, ya se pueden desconectar. Ahora en el listado que hay que aparecer para Héctor, no es en un listado, sino que los que se conectaron a la sesión anterior se deberían de haber ingresado al formulario el número 1, ¿verdad? La laboratorio número 1. Entonces la idea es que hubieran llenado sus datos para poder yo crear un listado, ¿verdad? Y poder difundirles información por medio de correo electrónico. Entonces quienes no se conectaron o no lo hicieron,